Cuando hablamos de salud, y en especial de salud pública, hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. La salud física, la salud mental, los espacios de esparcimiento que ofrece Medellín, la calidad del aire, la movilidad, por ejemplo. En fin, un montón de temas para abordar este término. Pero la pregunta es, ¿Medellín es una ciudad saludable? Yo soy Fabio Gallego e intentaremos encontrar la respuesta en quienes tienen a Medellín en la cabeza. Estuvimos hablando con Juan Esteban Patiño, quien lidera el programa de salud pública de la Secretaría de la Juventud. También hablamos con Felipe San Martín, un ex mediador que ahora hace parte del sistema de información de Medellín a la cabeza. Con ellos y con otros mediadores hablamos del derecho a la ciudad como un determinante social de la salud. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Patiño. Mi nombre es Felipe San Martín Rueda. Yo de formación soy psicólogo. Soy egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública. En este momento soy líder temático del programa de salud pública juvenil de la Secretaría de Juventud y soy docente universitario. Y actualmente trabajo en el equipo de Medellín en la cabeza en el sistema de información. Pues tuve la oportunidad de conocer el proyecto Medellín en la cabeza en el año 2018, callejeando. Me pareció demasiado ganador en el sentido de que permiten un reconocimiento de los territorios de la ciudad, de los jóvenes, de las culturas, del arte, de la educación. Entonces me empapé un montón, pude participar en varios recorridos y luego tuve la oportunidad, tuve ese acercamiento a ser mediador y compartir también experiencias de recorridos y conocer pues, mucho más profundamente las experiencias en los barrios y en las comunas de la ciudad. En la Secretaría hemos trabajado el concepto de salud pública juvenil enlazado con una tradición que viene en Medellín instaurada, si se quiere, hace unos 30, 40 años, donde la Escuela Nacional de Salud Pública ha hecho parte, donde Héctor Abad Gómez, digamos, es parte importante de los cimientos y hay una relación significativa entre la salud, el establecimiento de la dignidad y la autodeterminación. Para mí la salud pública se conmemora pues mucho con Héctor Abad Gómez, que es como el padre de esta facultad. Héctor Abad siempre rescató muchísimo, por ejemplo, todo el tema de la atención primaria en salud, como esa parte en la que todas las personas reconocían sus necesidades, sus limitaciones y también como ese acceso que tenían a muchos recursos básicos, ¿cierto? La canasta familiar, el agua, el acueducto, todo el tema ambiental también. Entonces creo que desde las mismas familias o desde el mismo círculo cercano que tengamos, podemos tomar acciones, desde estilos de vida saludables, desde el bienestar, desde la atención primaria en salud, que es como todo el reconocimiento antes de llegar a un servicio de salud, desde el sistema, desde el acceso a la salud, desde el derecho a la salud, que ha sido algo que se ha logrado mucho pues, como en la facultad y también pues, a nivel nacional en el país, con esa búsqueda de que todos lleguemos a tener un acceso oportuno, de calidad y digno pues, a toda la población. Salud pública, pues pienso que es todo, pues, todo el sistema, no el sistema en sí de salud, sino pues todo aquello que hacemos en pro de mejorar nuestros procesos mentales, físicos, etcétera, ¿cierto? Nuestro físico, nuestra salud mental, psicológica. Creo que tiene que ver con eso. Salud pública es la salud de una comunidad, de una sociedad. Es la reglamentación desde lo político de cómo vamos a coordinar los recursos, los servicios, cómo les vamos a brindar salud, cómo ser ecuánimes. La salud pública es básicamente brindarle elementos a la población para que prevengan la enfermedad, porque no basta solo con tratar la enfermedad, porque sería como empezar a recoger el daño después de que ya está hecho. Es mejor prevenir que tener que remediar. Yo creo que cuando uno aborda el tema de la salud es desde muchos aspectos, tanto desde lo físico, ligado como al ejercicio, por ejemplo, pero también desde lo mental. Entonces, yo siento que a nivel mundial, pues como a nivel global, en el ámbito global, estamos en unas sociedades enfermas. Si bien a veces no es por enfermedades físicas, es por enfermedades mentales, porque a veces el ritmo de vida de las sociedades actuales es demasiado acelerado, entonces como que
uno no tiene ni tiempo de recuperarse. Entonces ahí se entra esta necesidad de empezar a desarrollar formas de que la gente viva de una manera más saludable. La salud pública son las condiciones básicas que se brindan social, comunitaria, políticamente, para que el sujeto haga uso de sus derechos, goce de sus derechos, esté protegido por el Estado que lo debe hacer y pueda tener un proceso de desarrollo de su propia vida autodeterminado. Es decir, que una persona tenga las condiciones básicas para decidir sobre qué quiere hacer con la vida, cómo se quiere relacionar, con quién quiere hablar, por dónde quiere caminar, qué quiere hacer. ¿Cierto? Son estas condiciones que no se brindan individualmente, que dependen de la sociedad y que si no están, no hay piso para que la salud exista, para que la posibilidad del bienestar sostenido exista o la recuperación del bienestar exista. O sea, la salud está sentada sobre las bases sociales que la permiten. Y si esas bases sociales no están, no hay salud. La ciudad tiene que ver con el tema de la salud en todo. Yo pienso que Medellín, en lo que ha logrado durante tantos años en los equipamientos públicos, ha permitido el goce efectivo pues, como de esa salud, teniendo la oportunidad de frecuentar muchos lugares en los que las personas puedan interactuar, puedan compartir, puedan salir quizá de sus encierros, pues digámoslo así, laborales o de estrés o de situaciones que les producen enfermedad, entre comillas, a espacios de aire libre, a espacios donde puedes montar en bici, donde puedes encontrarte, parchar con tus amigos en un parque, a rapear, a hacer graffiti, a pintar, en los mismos espacios comunitarios, pues como desde las acciones comunales, desde lo que ellos han configurado como esa salud o ese bienestar en salud mental, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, Medellín tiene amplios escenarios de ciudad, ha construido muchos de ellos se han construido con una intención y han tenido otras. Pero hay una oferta privada permanente que sí, a veces se cree que es la única, pero el espacio público como escenario de interacción, o sea, la calle como escenario de relacionamiento social, todavía sigue teniendo sentidos no construidos y creo que es la mejor parte. Es decir, los escenarios de ciudad se disponen, pero no se dispone el sentido que los habitantes de la ciudad le dan. Entonces, la ciudad sí tiene muchos espacios, la ciudad sí tiene muchas posibilidades pues, de uno poder lograrlo y desde Medellín en la cabeza se ha logrado posicionar eso también y apropiarnos mucho de lo que es nuestro, de Medellín y de también desde el tema de salud, no verlo netamente como un hospital o clínica, sino como esa configuración de un estilo de vida, de poder entonces tener un relacionamiento constante, un reconocimiento del espacio, un disfrute del medio ambiente. Yo considero que el espacio público es supremamente importante, como el espacio físico se convierte en el espacio del alma, ¿cierto? Muchas veces yo he conversado con algunos amigos y hemos dicho que si a la gente se le ponen los espacios cerca de la casa, la gente los utiliza, ¿sí? De hecho, aquí cerca hay un parquecito que no estaba como en las mejores condiciones y durante la cuarentena lo adecuaron y le pusieron un gimnasio al aire libre y siempre está lleno. Entonces yo creo que esa relación entre espacio público y salud es intrínseca. ¿Y qué intenta hacer Medellín en la cabeza? Es ese determinante social de la salud, que es el derecho a la ciudad, acercárselo a los jóvenes cuando estamos en unas condiciones sui generis para la humanidad donde el espacio público es peligroso. Entonces es volver al espacio público, aunque sea representado, es volver al espacio público alrededor de los sentidos, más propiamente que sobre la interacción en los espacios, y llevando a cabo estrategias de interacción por fuera de los espacios, propiciando la continuación de los sentidos que ya venían, ¿cierto? Entonces es como las juventudes, como los ciudadanos pueden acceder a la interacción, a la relación entre las personas, que termina siendo la base del sentido de los espacios, para poder recuperar los espacios posteriormente. Con Silvia y Luismi estuvimos hablando del espacio público, las juventudes y la salud, y de cómo Medellín en la cabeza les permite apropiarse del territorio y cómo esto les genera calidad de vida. Mi nombre es
Silvia Ochoa Restrepo. Mi nombre es Luis Miguel Molina Ruiz. Soy mediadora de Medellín en la Cabeza desde que se fundó el programa. Yo estudié comunicación social, entonces estoy trabajando en comunicaciones corporativas. Soy socióloga de la Universidad de Antioquia, especialista en comunicación política de AFIT y también tengo una técnica profesional en fotografía del Instituto de Artes y de Artes. Antes de la pandemia trabajaba como guía de turismo y también guía cultural en algunos museos y con algunas instituciones culturales de la ciudad, porque el tema del patrimonio, de la historia, me apasiona mucho más que las comunicaciones inclusive. Estuvimos también con Alejo Mata, secretario de la Juventud, hablando un poco sobre todo lo que encierra este término de salud pública para Medellín. Alejo, nos volvemos a encontrar. Por fortuna, y seguimos caminando un poquitico. Sí, seguimos tomándonos el espacio público. Alejo, hablemos de salud pública. Eso es un tema que, digamos, para los jóvenes puede ser como muy extraño, que quizá no tenga nada que ver con ellos, que quizá sea un tema que se viene como de otras esferas, de los secretarios, ¿cierto? Pero realmente sí es un tema que los toca permanentemente. Contanos un poquito de eso. Sí, ha sido algo muy interesante. Yo creo que la ciudad ha empezado y los jóvenes nos han empezado a jalar a esa discusión. Precisamente el año pasado se hace la Asamblea de Juventudes en el mes de noviembre, se hace por las líneas temáticas de la política pública de juventud y en esa relatoría de esa asamblea uno de los temas más recurrentes por parte de los jóvenes de las ciudades necesitamos empezar a hablar de salud pública y salud mental. Queremos mandar un mensaje y es que la salud pública no es solo una preocupación por el cuerpo, sino que la salud pública es una preocupación por el hábitat, por la ecociudadanía, por todo lo que en lo que nos desenvolvemos y vivimos. Entonces cuando uno lo abre y saca el cuerpo o lo mete dentro del hábitat, uno empieza a hablar de cultura, pero uno también empieza a hablar de movilidad sostenible, también empieza a hablar de la gestión de residuos sólidos, pero también empieza a hablar de la manera como hay procesos de nutrición mejores para garantizar que los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes tengan una mejor manera de vivir. Entonces lo que estamos pensando es cómo preveemos mejores acciones para que todo no gire en torno a la enfermedad, sino que gire en torno a la vida saludable alrededor de lo que vivimos. Yo soy muy defensor del espacio público. Soy de las personas que no me da miedo estar en el centro a altas horas de la noche, como muchos ciudadanos de Medellín, y yo creo que el espacio público es para que lo habitemos. O sea, un espacio público sin habitantes no tiene sentido, es como si le sacaran, yo qué sé, el espíritu a la ciudad. La ciudad es ciudad por los habitantes, ¿sí? Y cuando esos habitantes tienen esos espacios donde desarrollar sus actividades de vida cotidiana, entonces ahí es cuando esos espacios cobran sentido. De lo contrario es imposible. Hoy, por ejemplo, muchas de las canchas están usadas para lo que se supone que son, pero también están usadas para hacer escenarios culturales que carecen todavía, pero que la interacción de las personas en razón de lo que comunitariamente va desarrollando, va haciendo que estos espacios vayan teniendo significados distintos, de cómo entonces hay determinados sentidos y representaciones que permiten que el espacio público lleve a cabo los sueños de las personas que están asentadas sobre ese espacio. Y en esa medida, en tanto hay desarrollo de autonomía y desarrollo de ideas propias, hay posibilidad de una construcción de una salud pública y un espacio público sin limitaciones, un espacio público como derecho. Sí, yo me he dado cuenta que como mediador, y no solo en mi caso, sino en el de muchos jóvenes, hemos logrado que muchas personas cambien su visión de la ciudad. Y entonces eso creo que hace que el trabajo valga la pena, o que digamos como que este papel de mediador se convierta en algo que vale la pena porque uno logra transformar realidades. Soltamos aquí un ratico. Entonces, Alejo, parte de lo que estamos haciendo en este momento es salud pública, es decir, salud pública y espacio público, apropiarse de la ciudad. Sí, hay un tema supremamente relevante porque cuando uno está en el espacio público uno está respirando y está respirando de mejor o peor manera de acuerdo también a la emisión de un montón de partículas que han afectado, digamos, históricamente la ciudad. Pero también tendremos mejores o no condiciones de urbanismo. También necesitamos tener espacios para que podamos estar en un espacio tranquilo. Entonces, cuando hablamos de espacio público es donde más se revitaliza el concepto de salud pública, porque empezamos a hablar de naturaleza, empezamos a hablar de aire, empezamos a hablar del suelo, la distribución del suelo. También es una deuda de la ciudad, empezar a hablar de cómo hemos ido construyendo
el urbanismo social para que podamos seguir avanzando en una mejor manera de que el curso de vida sea más libre. Hoy tenemos lugares de la ciudad vedados a los jóvenes de la ciudad, sea por varias razones, por condiciones del conflicto urbano armado que existe y no lo podemos negar, pero también hay zonas vedadas por las representaciones sociales que hay allí, también hay zonas vedadas económicamente, hay jóvenes que solo pueden acceder a un sector de la ciudad, que es su barrio y un poco más, porque por razones económicas hay zonas a las cuales no puede acceder. Entonces el derecho a la ciudad y lo que la ciudad ofrece también es el derecho al desarrollo del sujeto, de sus propias potencialidades, de sus propias capacidades y de sus propios intereses. O sea, la salud pública es transversal a muchas cosas, es tener un buen alcantarillado, y si tengo un buen alcantarillado, evito muchas enfermedades. Es tener espacios me desahogo y tener una línea de atención telefónica a la salud mental. Es si tengo algún accidente, alguna necesidad primaria, ¿quién lo atienda? ¿Quién atiende el desastre? Eso es salud pública. Yo considero que en Medellín hay problemáticas de salud pública desde todas esas perspectivas, desde lo físico, desde lo mental, desde lo psicológico, etcétera, ¿cierto? Y que son necesarios intervenir para poder tener una mejor calidad de vida. Yo creo que Medellín en algunos aspectos es una ciudad saludable, en otros no. Por ejemplo, creo que para nadie es un secreto que tenemos un gran problema de calidad del aire, que está muy relacionado con los espacios verdes. No es suficiente con sembrar árboles, tiene que haber otras acciones muy concretas para reducir las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, en el ambiente. Entonces sabemos que el aire de Medellín en algunas épocas del año también nos enferma y nos mata. Sabemos que hay comunidades de la ciudad que no cuentan con la infraestructura necesaria o suficiente para poder practicar otro tipo de deportes. Entonces creo que hay un montón de retos, un montón también de oportunidades de mejora en Medellín, y eso es muy importante. Pero viéndolo también desde la otra cara, como siento que también es saludable en cuanto a que hay inversión en salud mental, también en salud física, hay muchos espacios del INDER, si bien no hay en toda la ciudad, pero en gran parte de la ciudad hay espacios del INDER como piscinas públicas, placas polideportivas, y la gente utiliza esos espacios, las ciclovías nocturnas de los martes y los jueves pues en distintos lugares de la ciudad, los domingos. De la gente siento que cada vez se va preocupando más por eso. Con el tema de ciudad saludable es, digamos, cómo la ciudad propicia la determinación social de la salud, cómo la ciudad posibilita que las personas tengan el suficiente bienestar o lo puedan recobrar cuando este se pierde, digamos, porque es fluctuante y es esperable que sea fluctuante, y su posibilidad de desarrollo. Entonces la ciudad tiene agua potable, la ciudad tiene espacios por donde caminar, la ciudad tiene una posibilidad para transportarse digna. Es una ciudad que propicia el desarrollo individual, propicia la dignidad y propicia la autonomía. Aunque disfruto más moverme en mi moto, pues también lo hago en transporte público, porque es amplio, intermodal, abierto a la gente. Eso también, de una u otra manera, es salud pública. Con Laura y Danilo, mediadores de Medellín en la Cabeza, estuvimos hablando de salud física, educación integral y diversidad. Bueno, mi nombre es Danilo Restrepo Tobón. Mi nombre es Laura de Yanira Valle y soy bióloga de la Universidad de Antioquia. Soy licenciado en lengua castellana de la Universidad de Antioquia. En este momento me encuentro estudiando la maestría en educación para el desarrollo sociocultural y hace aproximadamente 2 años pertenezco al proyecto de Medellín en la Cabeza. Yo me enteré del programa de Medellín en la Cabeza una vez que iba por los pasillos de mi universidad y encontré un letrero con una cabeza de Medellín en la Cabeza, amarilla, gigante, hermosa, y yo dije, ve, ¿qué será esto? Entonces le dije a mi mejor amiga, ¿por qué no vamos? Probemos. Y nos inscribimos en el link, empezamos a ver los recorridos, vimos que habían unos de equipamiento público. En esa época no se daba una descripción tan amplia de qué era el recorrido, pero igual nos atrevimos, nosotros dijimos, pues conozcamos Medellín.
Soy profesor de lengua castellana, trabajo en un colegio público. Estar responsable de la formación de jóvenes, de niños, es una tarea bastante compleja, pero muy gratificante. A mí me gusta mucho el deporte en sí, el entrenamiento físico, como por ejemplo levantar pesas, como por ejemplo los ejercicios de calistenia. Calistenia es el entrenamiento con el peso corporal. Es la ventaja respecto a un gimnasio, que en el gimnasio tú te ves obligado a utilizar las pesas, te ves atado a ese lugar. En cambio, con la calistenia tú puedes moverte por todo el mundo y tu equipamiento eres tú, es tu propio peso. Mi objetivo principal es tratar de encauzarlos para la vida, ¿cierto? No tanto llenarlos de conocimientos, porque los conocimientos pues de una u otra manera ya están en los libros, están en internet, los conceptos, lo académico, ¿cierto? Pero de cierta manera también con los procesos actuales de la educación que se han ido transformando y que ese es el objetivo, entonces es como tratar de que a través del conocimiento que ya está establecido se logre como una relación con la sociedad actual y cómo permitir una transformación de esa sociedad. Un informe de la ONU decía que en Latinoamérica es una fábrica de pobres y una de las consecuencias que encontraban ellos para aclarar esa afirmación es que no hay una educación sexual integral en la escuela, ¿cierto? Es decir, en la escuela hay un montón de tabúes con respecto a la formación sexual de los estudiantes y es necesario hablar de forma clara de esos temas. Pues somos seres humanos, somos seres sexuados y por ende es importante no solo formar, sino llevar a que las personas, los estudiantes, logren apropiarse de su sexualidad, ¿cierto? Para que luego más adelante tomen decisiones acertadas. Yo considero que de cierta manera para las minorías sexuales sí es más complejo acceder a toda la oferta cultural, social, que bueno, y con respecto al tema de salud pública, es complejo acceder a todas estas situaciones, ¿cierto? A todas estas propuestas públicas, etc. ¿Por qué? Por los estereotipos de género, por los prejuicios sociales que existen, que en algunas ocasiones generan cierto temor. Primero, temoras de parte de quien se asume como homosexual o como lesbiana o como trans. Quizás se han logrado ciertas cosas, pero aún toca dar una lucha muy fuerte para lograr acceder a ese tipo de proyectos. Por varias razones. En primer lugar, y más importante, por la situación de estereotipos y prejuicios. Yo siento que Medellín en la Cabeza nos ha permitido, de cierta manera, abrir como nuestro panorama, ¿cierto? Uno llega con ciertos prejuicios, con ciertas, prejuicios, no solo hacia la ciudad, ¿cierto? Porque uno tiene muchos prejuicios hacia la ciudad y hacia ciertos barrios y hacia ciertos aspectos sociales y pues en este caso puntual hacia de pronto las minorías sexuales, y a través de los recorridos de ciudad, a través del hecho de encontrarme con el otro, de dialogar con el otro, de ver otras formas de pensar, de ver otras formas de apropiarse de la ciudad, de sí mismo, de estar en el mundo, eso permite una apertura mental, ¿cierto? Y que los esquemas que tenemos establecidos como que se vayan de cierta manera disolviendo o transformando para lograr ver en el otro otro ser humano con el cual puedo construir. Después de la cuarentena, en medio de toda esta pandemia, muchas personas han empezado a practicar ciclismo o hacer otras actividades que de pronto anterior a esta situación no practicaban. Creo que es uno de los aprendizajes que nos puede dejar la pandemia, preocuparnos más por la salud. Cuando veo que la gente, por ejemplo, hace uso de las ciclovías, de los espacios deportivos del INDER,
cuando la gente hace aeróbicos o va a piscina o hace todo ese tipo de actividades que les permiten mejorar, en este caso, su salud física, que también tiene una conexión directa con la salud mental. Una de las mayores formas de prevención está en el deporte, porque nosotros somos seres en movimiento, de hecho somos una ciudad de movimiento, somos seres en movimiento y nos tenemos que mantener en movimiento todo el tiempo. Esto va a estimular a nuestro sistema a seguir funcionando, por ende va a disminuir el riesgo de diferentes enfermedades como por ejemplo obesidad, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo hipertensión. Precisamente Medellín en la Cabeza lo que nos permite a los jóvenes es empezar a conocer estos espacios. Nosotros muchas veces nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos muy cerca de nuestras casas, no salimos sino al parque, a la tienda, a la unidad del lado, pero no nos damos cuenta que alrededor tenemos un montón de equipamiento y un montón de lugares en los cuales nos podemos divertir, en los cuales nos podemos entretener sanamente. De hecho, una de las bondades que yo creo que es la mayor bondad del ejercicio y del deporte es que sirve para todo. Sirve desde la parte física hasta la parte mental, hasta la parte social. Y Medellín en la Cabeza nos permite empezar a vincularnos a estos espacios. Medellín en la Cabeza nos permite salir a conocer gente y nos permite salir a apropiarnos de estos espacios. Seguimos recorriendo Medellín, descubriendo historias y reflexiones acerca de la salud pública en la ciudad. ¿Medellín es una ciudad saludable? Eso nos lo responderán quienes tienen a Medellín en la cabeza. Hay otra pandemia silenciosa que desde hace algún tiempo invade los hogares de cientos de jóvenes de Medellín y del mundo: la depresión. La salud pública también tiene que ver con la salud mental de nuestra comunidad. Yo tengo 40 años, hace 25 años fui diagnosticada con depresión. A mí en la universidad, ¿qué? Depresión, no, eso es invento suyo, eso es por no presentar los trabajos ni los exámenes. No, hay un tratamiento que lo avala, hay unos resultados médicos y no, eso hay que hablarlo. Bueno, familia, estoy en una crisis, por favor, apóyenme, no me discriminen, ayúdenme a salir adelante. Entiendo que no es un problema solo mío, es un problema de toda una comunidad, de toda una sociedad, de que estamos en medio de un estrés que no estamos sabiendo gestionar. Y al no saber gestionar esas emociones, nos volvemos violentos, nos hacemos daño entre nosotros. Y Medellín en la Cabeza, a la medida que vos conoces tu ciudad, que te distraes, que sentís que es tu patrimonio, que te apropias de algo, eso ayuda a salir de la depresión. El hecho de conocer los espacios públicos. Bueno, sí, me siento mal, pero salgamos al espacio público a observar qué pasa, en que el mundo es dinámico. Pues yo conocí durante todos estos años en el proyecto de Medellín en la Cabeza algunas personas que tenían patologías mentales como la depresión, por ejemplo, y cuando ellos salen de sus encierros o de sus espacios y van a un lugar, como lo era por ejemplo el Pablo Tobón Uribe, y se encuentran con otro montón de jóvenes de toda la ciudad, con todas las condiciones, desde todos los niveles, de todas las formas, colores, de todas las formas posibles. Como desde la expresión humana y la diversidad, y encontraban, aparte de encontrarlos tan diferentes y tan diversos, encontrar un espacio de respeto, encontraban un espacio como de amor y cariño. Entonces salían de sus situaciones de enfermedades pues, mentales, o no sé cómo decirlo de otra manera, y pasaban a un espacio de socialización. Que además de que podían conocer nuevas personas y digamos como que tener un tratamiento, o más bien como algo que les ayudara en sus propios tratamientos, también tenían movilidad física, o sea, salían de sus espacios,
caminaban, sudaban, se cansaban, se agitaban. Entonces ahí yo creo que es esa parte de Medellín en la cabeza que también funciona para la salud mental y física, que muchas veces tendemos a no relacionarlas, creemos que van como por lugares diferentes, pero en realidad para uno tener salud mental debe de tener salud física o viceversa, a menos de que haya pues una condición especial de discapacidad o algo así, pero creo que en términos muy comunes sí es importante que haya siempre esa relación. Creo que siempre desde los espacios de Medellín en la cabeza los jóvenes hemos podido interactuar, hemos podido conversar al respecto de lo que nos pasa, de las situaciones que vivimos en nuestra familia, en la universidad, en el barrio. Entonces, de ese encuentro de socialización y también como una especie de reconocimiento de que no soy yo solo el que está sufriendo algo, sino que hay muchos otros que también padecen lo que yo estoy padeciendo o pensando o sintiendo, es un plus impresionante, porque muchos han expresado qué han hecho, entonces eso me sirve como para mirar yo también qué puedo hacer, ¿cierto? Y a su vez, por el esparcimiento, por la alegría, por todo lo que se vive en un recorrido, por lo mucho que uno conoce, por salir como de esa zona de confort, por así decirlo, en la que uno se encuentra y decir, bueno, voy a irme a callejear, no sé qué me voy a encontrar, no sé para dónde vamos, no sé qué pasa en ese barrio, pero vamos, y uno se sorprende impresionante. Ahora con la pandemia es difícil, pero tenemos los recorridos virtuales que nos ayudan a conocer la historia, los expertos nos hablan sobre cosas que no conocíamos de la ciudad, eso también nos ayuda a dispersarnos, el hecho de mantener la inquietud por las cosas nuevas ayuda muchísimo a superar los temas de depresión y salud mental, el no quedarse encerrado uno rumiando y hágale, es sacarme de la burbuja, es también hacer el relevo, es pasar la bandera. Eso, yo he pasado por todas las etapas, créeme que Medellín en la cabeza ha sido fundamental para sentirme útil. El equipo de Medellín en la cabeza estuvo recorriendo los escuchaderos, estos espacios de atención donde pueden compartir cualquier dificultad emocional que las juventudes puedan estar pasando. Soy Jessica Ruiz, mediadora de Medellín en la cabeza y activista de la Revolución de la Cuchara Medellín. Hoy nos encontramos en la estación San Javier del Metro de Medellín. Soy Alexis Palacio y soy mediador de Medellín en la cabeza. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Medellín, precisamente en la estación San Antonio del Metro. Y hoy vamos a conocer los escuchaderos. ¿Sabías qué son los escuchaderos? Son espacios donde un profesional de la salud mental te acompaña, y si de pronto tuviste algún inconveniente en esta pandemia y quieres hablar algo o expresarlo, puedes ir allí y te van a escuchar. Un espacio que te va a ayudar a cambiar y a mejorar cada día y valorar más tu vida. Así que vamos, acompáñenme. El escuchadero es atención psicológica y psiquiátrica. Es un espacio para el fortalecimiento de la salud mental en el que las personas pueden acceder de forma gratuita a servicios de orientación psicológica por parte de profesionales. Hola, ¿cómo
Cuéntame estos espacios, en qué constan, para qué están. Bueno, te cuento. Este espacio de los escuchaderos hace parte de una estrategia que se llama Cómo va la vida. Y Cómo va la vida es una campaña que hace una alianza entre la alcaldía de Medellín, el Metro de Medellín y la metropolitana. Lo que pretendemos con estos espacios es que los ciudadanos comprendan la importancia del cuidado de la salud mental y también lo realizamos con el fin de la prevención del suicidio. La idea de los escuchaderos, como su nombre lo dice, es incentivar la escucha activa, que las personas se escuchen a sí mismas y que escuchemos a los otros. Si por ejemplo yo en esta pandemia, no sé, tuve algún problema y quiero hablar con alguien, pero no tengo con quién, yo puedo venir a estos espacios. Sí, tú puedes venir a estos espacios, Jessica. Te cuento que este escuchadero en el que estamos en este momento es un escuchadero itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos moviendo por diferentes estaciones del metro. ¿Y qué tipo de personas vienen normalmente aquí a los escuchaderos? Eso es un espacio abierto para toda la población. Es un espacio gratuito, funciona de lunes a sábado, de 8 a 8, de la mañana a 8 de la noche. ¿Y cómo ha sido la acogida de este escuchadero acá en San Javier? ¿Quiénes vienen? Por ser un escuchadero itinerante y no permanecemos todo el tiempo, pues los usuarios y las personas que usan el Metrocable y usan el metro apenas están familiarizando y está haciendo visible el espacio. ¿Hay otro espacio para poderlos escuchar o una línea donde ellos puedan comunicarse? Hay unos teléfonos en que las personas pueden llamar y hay atención psicológica de emergencia 24 horas. Por ejemplo, en Medellín tenemos la línea amiga, en donde siempre hay psicólogos y psiquiatras especializados dispuestos a escuchar 24 horas. El mensaje que le quiero dejar a los jóvenes de Medellín es que cuiden de su salud mental. Desde la alcaldía se prestan espacios para que aborden esas emociones. Los invitamos a que vengan, a que participen de esos espacios y de toda la campaña, ¿sí? Que busquen todas las actividades que hacen parte de la campaña, que se integren, que aprovechen que son espacios gratuitos. Muchas gracias, Catalina, por abrirnos este espacio, por escucharme, me gustó demasiado y pues ojalá que muchos jóvenes de Medellín se animen a venir a estos espacios como yo. Muchísimas gracias por el tiempo y por tu disposición. Bueno, Alexis, muchísimas gracias a ti, bienvenido por acá cuando quieras. Dame unos segundos, que te vaya muy bien. Hasta luego. Feliz día. Mi visita al escuchadero de San Javier fue maravillosa. No solamente conocí realmente qué se puede hacer en este espacio, sino que pude ser escuchada. Los invito a que utilicen estos espacios, un espacio totalmente gratuito, donde habrá un profesional que te va a atender y sin importar tu situación, estará ahí para ti. El 2020 nos dejó muchas lecciones, entre ellas el autocuidado, la empatía y el bienestar común. Nos mostró que somos vulnerables y que la salud pública es un tema al que le tenemos que poner mucha atención. Sí, y sumémosle otra reflexión a lo que estás diciendo y es la importancia, por ejemplo, de los acuerdos éticos en el espacio público. Me refiero específicamente a algo que también fue un llamado de los jóvenes sobre salud pública, salud mental, y es el abordar de manera sin pudor, abordarlo con las palabras con las que vivimos día a día el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Y esos temas hay que ponerlos sobre la mesa para llegar a los acuerdos éticos que permitan que los jóvenes se emancipen de esa, a veces, alienación que produce en algunos casos el consumo, y yo creo que eso también es otro asunto importante a abordar. Entonces tenemos movilidad, tenemos aire, tenemos salud mental asociada directamente a cómo convivimos en el espacio público. Hay un derecho a la ciudad definitivamente, que es como una frase en la que se resume todo esto, pero ese derecho a la ciudad, aire, en salud física, en salud mental, digamos que siempre de cierta manera está tocando un riesgo o una posibilidad de que pase algo, ¿cierto? Es decir, somos vulnerables.
pero no es un tema que quiera nombrar como algo peligroso, sino que simplemente ser vulnerable es natural, ¿cierto? ¿Qué significa ser vulnerable? Ser vulnerable es ser lo más humano del mundo, es decir, reconocerse a sí mismo como que uno no es el todo que lo puede. A mí me gusta mucho decirlo, voluntad no es poder, porque ahí generamos una reflexión bastante peligrosa, creer que uno como individuo todo lo puede. Y precisamente cuando uno reconoce eso, se reconoce vulnerable ante los otros, vulnerable ante el medio ambiente, pero vulnerable también ante la manera como nos movilizamos, hay mayor accidentalidad o no. Hay que reconocer la vulnerabilidad desde el mismo hecho de nacer. Ahora, ¿cómo resistimos esa vulnerabilidad? ¿Qué es lo importante? La resistimos a través de los otros, con los otros. Entonces queremos modificar los patrones de comportamiento, de movilidad, tenemos que ir con los otros y hacer un acuerdo ético. Queremos reducir la emisión en un montón de formas de producción de alimentos, entonces también tenemos que llegar al otro. La manera más ética para superar la vulnerabilidad es lanzar la palabra para llegar a un acuerdo con los otros. Eso es salud pública, eso es salud mental y ese es el derecho a la ciudad. Cuando todos reconocemos que la manera como damos el paso adelante es soy vulnerable pero con el otro lo puedo dar más fuerte. Los jóvenes somos vulnerables, pero tenemos toda la valentía, toda la fuerza, toda la posibilidad de empoderarnos para apropiarnos del espacio, para apropiarnos de la ciudad, para apropiarnos de nuestros derechos y lograr ser reconocidos como tal. Somos vulnerables, pero conscientes. Somos vulnerables, pero responsables de nosotros mismos y del autocuidado. O sea, tenemos derechos y deberes. Como tenemos derecho a ser atendido, a tener una buena calidad de vida y un buen sistema de salud, también es el deber de nosotros mismos prevenir las enfermedades, cuidar de nosotros mismos con la alimentación, con los protocolos de bioseguridad. Sí, hay retos, pero los estamos superando. Si Medellín pudo superar esa violencia de los 80 y ser la ciudad innovadora que hoy es, no sobrevalorar otras latitudes, otras cosas. Tenemos lo nuestro y eso como mediadora lo he aprendido y lo sigo defendiendo. Seguir defendiendo, amando lo nuestro. Somos vulnerables, pero somos también, yo digo que trascendentes. Pues logramos no quedarnos en una situación de problema, sino todo el tiempo buscar reconocer eso que está pasando y mirar ideas o visiones de solución, de mirar qué podemos hacer, de listo, tenemos en este momento una situación mundial y que nos afecta, pero eso no nos detiene. Pues, y acá en Medellín siempre se ha visto mucho eso, pues como el empuje, la berraquera, como venga, todos hemos vivido situaciones difíciles, esta situación es súper compleja, desde un tema económico, desde un tema familiar, desde un tema laboral, por ejemplo, desde un tema de salud mismo. Muchas personas quizá no tenían una afiliación a salud, muchas personas estaban desempleadas, entonces era como eso, ¿no? Cuidémonos y busquemos oportunidades y sigamos avanzando, pues porque esto es como una especie de clic a la realidad, como que nos sacó de un contexto cómodo o de algo como no, todo lo tengo bajo control, a decir como no, es que tú no tienes nada bajo control. Esto llega y ¿qué vas a hacer? ¿Qué has aprendido? ¿Qué sigue? ¿Cómo vas? Y yo creo que eso a todos nos dio pues como una reconfiguración del pensamiento, de las ideas, de la emoción. Me parece muy importante ese tema emocional porque muchas personas se sintieron tristes, devastadas, como que no sabían qué hacer, pero en ese sentido de recibir ese apoyo de los cercanos o de decir, bueno, vamos a mirar qué hacemos, pero ya no sos vos solo, sino que somos todos los que vamos entonces a salir adelante. Pienso que eso ha logrado mucho pues como este tiempo, trascendencia. Somos vulnerables, pero también somos fuertes, porque creo que nuestra condición humana nos hace ser vulnerables. De hecho, estamos atravesando por una pandemia que creo que puso la humanidad de rodillas de algún modo, por un virus que es inclusive invisible para nuestros ojos, y eso nos demuestra que nuestra vulnerabilidad humana está siempre presente. Pero también creo que como seres humanos, como comunidades, también
hemos forjado muchas cosas, hemos logrado muchas cosas juntos, grandes avances en derechos humanos, en derechos civiles en los últimos 2 o 3 siglos. Entonces creo que sí, somos vulnerables porque eso es parte de nuestra condición. Nos podemos enfermar, nos podemos morir, pero también somos fuertes porque cuando nos unimos podemos lograrlo. E inclusive Medellín es un ejemplo de eso. Somos vulnerables, pero está bien ser vulnerables. Es que ser saludable no es ser infranqueable. Yo creo que tenemos que ir sorteando nuestras vulnerabilidades y estamos juntos para hacerlo. No tenemos que estar solos con nuestras vulnerabilidades. Creo que las podemos ir sorteando, podemos ir jugando con ellas, inclusive cuando hay una pandemia fuera de la puerta. Seguiremos recorriendo la ciudad haciéndonos preguntas y buscando las respuestas en los territorios con las juventudes que habitan Medellín.